Soy director vitalicio de esos festivales. Yo era director de esos festivales mientras estaba como director artístico del Ateneo de Caracas. Tú sabes que yo ya no ocupo esas funciones, ¿no? Yo creo que tengo la esperanza de que sí, de que el Ateneo va a seguir con esos proyectos. Tú sabes que para este año había el proyecto de hacer el Siglo de Oro. El Siglo de Oro. Era, por primera vez, el Festival Internacional de Caracas iba a ser monográfico, que iban a hacer producciones, yo digo se harán producciones locales, y complementariamente al festival, como un evento de singularísima importancia para la vida cultural no de Venezuela sino de América Latina, está proyectado un foro internacional de la palabra, que reuniría a los más grandes, digamos, creadores del idioma, si cabe el término, ¿no? Gente como Octavio Pasco, como Camilo Sosecela, los valores... Y en cuanto al teatro, de creadores del idioma, dentro del teatro, ¿en qué figura habías pensado? ¿De no sé, España, de México, de Argentina? Bueno, los más importantes dramaturgos, ¿no? Lo fundamental era realmente rescatar el idioma en su relación con un medio de expresión tan importante como el teatro. Sí, nuestros clásicos, los clásicos de los venezolanos, los clásicos de los argentinos, de los mexicanos, de los chilenos, son Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega. Esos son nuestros clásicos. Y hay que aproximarlos de una manera absolutamente viva, porque el suicidio de una cultura y de una civilización es la pérdida de su identidad a través de la pérdida del idioma. Cuando el idioma se destruye, tú sabes que así pasó con las grandes civilizaciones. Y nosotros estamos en un momento en que realmente la destrucción de la palabra como signo de comunicación es realmente enorme, ¿no? En América Latina las nuevas generaciones lo que hablan es una especie de patois, como decía recién, un argot, y nosotros estamos obligados, los que pensamos que el idioma es un elemento fundamental para la supervivencia de una cultura, en hacer este tipo de esfuerzos. Yo estoy seguro, creo que sí, que es un proyecto tan importante que el Ateneo lo va a llevar a cabo, supongo que lo llevará a cabo, porque la función que los festivales cumplieron serán reconocidas en el tiempo, con mucha más justicia, con mucho menos mezquindad, con mucho más equilibrio y generosidad. Esos festivales no costaron tanto, José Antonio. Han costado, al lado de lo que significaron eventos muchos más superficiales y frívolos, que por ejemplo los festivales, que por otra parte iban acompañados de talleres, de seminarios, de publicaciones, y además es muy importante que toda esta nueva generación del teatro venezolano y latinoamericano haya podido conocer, no por referencias de un círculo privilegiado, sino directamente, como has dicho tú, a los más grandes creadores del teatro contemporáneo. Todo el mundo tuvo acceso a esa posibilidad, democrático acceso a ver un montaje de Strehler, de Peter Stein, un trabajo de Grotowski, de Lindsay Kemp, una actuación de Gassman, y el público respondió, como tú sabes, con un fervor que ha hecho famoso al Festival de Caracas en el mundo. Cuando llegó aquí nos sorprendió. Llegó inmediatamente, movió a todo el mundo, la juventud se movilizó en torno a él y naturalmente las puertas del Ateneo se le abrieron de par en par. Fue una persona como pocas han llegado aquí. Y luego después, Carlos Jiménez, que me movió de qué manera. Él inventaba las cosas más inusitadas, más que el teatro venezolano saltara por todas partes, como fue. Tendrá nuevamente su festival internacional. En esta oportunidad será la 7ª edición, que tendrá lugar en el mes de marzo del próximo año, la última semana de marzo y la primera semana de abril. Como en ocasiones anteriores, el festival será una expresión plural, abierta, de lo que está pasando en el teatro del mundo en estos momentos.
En esta ocasión hay tres vertientes principales para el festival. Una, la tradicional, es decir, reunir en Caracas a los grandes creadores de la escena internacional. En este sentido podemos anticipar la presencia, por ejemplo, de Ariane Mouchkine con el Teatro du Soleil, Jean Moreau con el espectáculo que en estos momentos está presentando los principales escenarios de Europa, una representación importantísima de España con el Centro Dramático Nacional, Els Comedians de Barcelona, grupo que nunca ha venido a América Latina y que en esta oportunidad lo tendremos aquí en Caracas, y creadores de toda América Latina, espectáculos representativos de África y de los países socialistas. La segunda vertiente está dedicada a la pedagogía. Tendremos no solamente expertos en la materia, como siempre, sino que en esta oportunidad vendrán espectáculos que son fruto del trabajo final de importantísimas escuelas de teatro a nivel internacional. Entre ellas, por ejemplo, el espectáculo final de la Escuela de Teatro de Nueva Delhi, de la India. Y la tercera vertiente es la de las coproducciones. Por primera vez, como otros festivales importantes del mundo, el de Aviñón, por ejemplo, o el de Spoleto, Caracas va a coproducir con cuatro países. Va a coproducir con Argentina, con México y con Cuba y España. En el caso de los mexicanos, la coproducción será entre el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Con España es el Ministerio de Cultura por España, el Ministerio de Cultura por Cuba y el Ateneo de Caracas por Venezuela. Y en el caso de Argentina es una coproducción de Fundarte con el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires. La coproducción consiste en la presencia de directores y escenógrafos extranjeros con elencos constituidos por profesionales de Venezuela. La representación de nuestro país estará a cargo también de grupos representativos de Caracas y del interior. El festival tendrá algunas connotaciones muy especiales, entre ellos, y lo digo como una primicia que se va a interesar a mucha gente, viene el Teatro Campesino Laboratorio de Tabasco con un espectáculo que realizan 120 campesinos sobre bodas de sangre de Federico García Lorca y que va a realizarse en las afueras de Caracas en jornadas que comenzarán a mediodía y terminarán al atardecer. Es decir, todo un panorama interesante como siempre para ratificar que en alguna medida y como en ocasiones anteriores Caracas volverá a ser el escenario del mundo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro en el que vamos a hablar del Festival Internacional de Teatro de Caracas que inició el Ateneo de Caracas. Pero yo quería antes recordar un poco los antecedentes de este Festival de Teatro. Si bien Ana Julia Rojas sembró las bases del teatro en el Ateneo de Caracas, creando su escuela de formación, el grupo de teatro de Ateneo de Caracas y además los concursos de dramaturgia, María Teresa Castillo llegó en 1958 a la presidencia del Ateneo de Caracas y el 2 de noviembre de 1959 estaba creando el primer festival de teatro venezolano, con 19 grupos, directores y autores dramáticos. Esta experiencia repetiría en 1961 y luego, el 3 de noviembre de 1966, bajo el patrocinio de la Comisión del Cuatricentenario de Caracas, con 14 obras, 160 actores, 90 técnicos, 156 funciones y la asistencia de 12.000 espectadores, nace el tercer Festival de Teatro Venezolano, que fue el acontecimiento cultural más resaltante, más importante de los años 60. Luego, al finalizar los años 60, llega Carlos Jiménez con su grupo de teatro de Córdoba e impacta al público venezolano. Y bueno, con apenas 22 años de edad, y el grupo estaba conformado por 10 actores que eran universitarios y tenía una estética, una propuesta actoral totalmente diferente. Y su primera actividad en el Ateneo de Caracas fue a través de un taller de formación actoral. Luego convertiría a Venezuela en el escenario del mundo. Eso es un poco los antecedentes. Bueno,
Le voy a pasar ahorita la palabra a Tulio Hernández. Me dan que recordar que, bueno, él es sociólogo, articulista, especialista en la gestión cultural y, y profesor universitario. Siempre cercano al Ateneo, siempre cómplice con el Ateneo, ha colaborado en infinitas actividades y programas del Ateneo de Caracas, ha estado en las buenas y en las malas con nosotros. Así que le paso la palabra a Tulio Hernández. Bueno, buenas tardes. Para mí es realmente un placer inmenso, un deber y una gran satisfacción tener la oportunidad de moderar esta conversación en donde vamos a tener a Carmen Ramia, que como ustedes saben dirigió por muchos años en el Ateneo y le tocó la tarea grandiosa de relevar a Carlos Jiménez en la dirección, en la conducción de toda esa proeza que era la producción de cada festival de teatro. Vamos a tener también con nosotros a Eva Ivangi. Eva, que es una persona del teatro a tiempo completo, que tuve además la posibilidad de ser de su junta directiva cuando dirigió el Teatro Teresa Carreño, la Fundación Teresa Carreño. Se incorporó a partir de 1992 en la conducción, dirección, producción, todo ese trabajo del festival. Y Claudia Urdaneta, quien es de las nuevas generaciones, entra, ya nos contará ella, cuando ya el festival tiene un kilometraje recorrido, ya es una producción mucho más profesional y le corresponde, digamos, la época dura que fue el acoso que empezó a vivir el festival, el Ateneo. Y finalizamos con Héctor Manrique, nuestro gran director, actor, hombre de teatro, pero que además se incorpora al festival, entiendo, Héctor me puede corregir, 2013, 2012, 2014, cuando se hace el último gran esfuerzo por darle vida al festival que ya había sido víctima del acoso del que sabemos que llevó a su final. Para darle la palabra a Carmen, yo solo quiero decir tres cosas. Ahora que veo de nuevo a Carlos Jiménez, yo creo que el Festival Internacional de Teatro es el evento cultural internacional más importante, más ambicioso, mejor logrado que se haya hecho en nuestra historia de grandes producciones culturales. En un momento, además, de la gran que nace el festival, nace cerca del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, nace cerca del Museo de Arte Contemporáneo, del Cine Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro. Es decir, nace en medio de una transformación radical que vive la cultura venezolana en una relación donde el Estado es un actor fundamental y además fundamental de manera absolutamente democrática. Y yo diría que el festival, y esto no era solo un festival de teatro, no era solo para la gente del teatro y el público del teatro, sino que era una gran fiesta de la ciudad, una fiesta que transformaba los espacios urbanos, una fiesta que le llegaba a gente común que nunca se había acercado a una sala. Y era además una especie de gran ritual de la cultura mundial que se condensaba en Caracas, pero que además, con esa vocación democratizadora que tuvo la gestión cultural en la era democrática, también estaba en la calle, en los espacios más insólitos, pero también estaba en las ciudades del interior. Dejó de ser el Festival de Teatro de Caracas para convertirse en un festival que llegaba a 7, 8, 9 ciudades importantes de Venezuela. Así que, como queremos oír a los protagonistas de este
acontecimiento descomunal que hoy, mientras nos reuníamos, cuando uno empieza a escuchar los nombres de los directores que vinieron, de las compañías que vinieron, tiene una doble sensación. La de felicidad por haber tenido la posibilidad de tener en Caracas esta cosa que en ningún otro lugar de América Latina ha existido con la misma fuerza, y la tristeza porque probablemente la desaparición del festival ocurre como el símbolo, como el cierre de lo que ha sido el gran exterminio de la vida cultural, de la vida artística que este gobierno emprendió de manera sistemática e intencional. Entonces, los dejo con Carmen Ramírez, que hará su primera intervención. Bueno, realmente ya se han dicho muchas de las cosas que yo hubiera podido decir. Sin embargo, debo comenzar diciendo que, bueno, la llegada de Carlos Jiménez al Ateneo fue verdaderamente una revolución en toda la concepción de las artes escénicas. Y bueno, vino pues en un momento en donde el Ateneo tenía la posibilidad de recibirlo y empezó, como decía Irma, ese taller de teatro que duró 2 meses, y de allí nació el grupo Rajatabla en 1972. Ese grupo, que se formó por gente de teatro muy sólida, formada por Carlos Jiménez, hicieron un viaje, un recorrido por Latinoamérica, y les tocó a los festivales de Quito, de Manizales y de Puerto Rico. Y cuando regresó a Venezuela, Carlos vino absolutamente entusiasmado con la idea de convencer a la directiva del Ateneo de hacer un festival. Bueno, la directiva acogió la idea y hacen ese primer festival en 1973. Se crea entonces el primer festival de teatro, que va del 30 de agosto al 30 de septiembre y que se va a hacer en las 2 salas del Ateneo, la sede del Ateneo y la de Rajatabla. Bueno, de allí vinieron una serie de países: Argentina, Colombia, Chile, México y España. Y esa iniciativa pues tuvo una acogida enorme que da cabida pues al resto de los festivales. Y en 1974 da la coincidencia de que las Naciones Unidas decide hacer su tercera conferencia sobre el mar, y fue muy ambicioso todo y quisieron hacer una proyección cultural importante, y acogió el Festival Internacional para que hicieran su segundo festival, que a mi manera de ver fue definitivo para la concepción de los próximos festivales internacionales. Para ese momento se contaron con la presencia de 39 obras provenientes de Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, España, Inglaterra, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética. En los teatros Municipal, Nacional, Alberto de Paz y Mateo, el Cristo Rey, además de las 2 salas del Ateneo. Se realiza un simposio internacional de teatro y empieza una programación de teatro infantil, que es muy importante también. Y Rajatabla decide, digamos, llevar a escena 2 obras importantísimas, que son Fiebre, de Miguel Otero Silva, y Lanzas Coloradas, de Arturo Uslartietri. Entonces, este festival marcó, digamos, un modelo, porque todos los demás festivales tenían
lo mejor del teatro del mundo y del país, sus sedes, lo cual lo hacía pues, sumamente importante y ambicioso, el espacio de formación y discusión con grandes dramaturgos, actores, directores, que generalmente lo llevó el CELCID, que tenía nada más y nada menos que a Juan Carlos Gené y Luis Molina, que siempre se encargaron de lo que llamábamos los eventos especiales. Las ciudades subsedes, y bueno, de verdad que era un acontecimiento nacional e internacional sin precedentes. El financiamiento en esta oportunidad del segundo festival fue la UNESCO a través del ITI, que a la cabeza estaba Nelly Garzón. Ellos financiaron todo, pero los siguientes fueron totalmente financiados por el Estado, y eso lo inició Carlos Andrés Pérez de una forma decidida, y así fueron los festivales del 76, del 78 y del 81. A partir del 75, el Ateneo de Caracas empieza a sufrir pues, los avatares de los problemas tremendamente difíciles económicos en el país, y tiene que cerrar sus puertas por un tiempo. Y se dedica pues, exclusivamente a la realización de los festivales internacionales, que eran su prioridad. Es en este momento donde Carlos Andrés Pérez, que fue un visionario realmente, decide no solamente que el festival va a ser financiado totalmente por el Estado, sino que Rajatabla va a ser el primer grupo subsidiado por el Estado, lo cual tiene una gran repercusión, porque a partir de ese momento, pues la cultura empieza a tener un aporte oficial del Estado. Bueno, en el 1983 finalmente fue entregada la sede del Ateneo, y ya era, digamos, por el gobierno de Luis Herrera Campins. Y ese mismo año hacemos el Festival Internacional de Teatro, que, bueno, fue muy importante y que fue financiado en totalidad por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de la Cultura, el CONACTES. Bueno, los festivales internacionales son suspendidos por todas estas razones a partir de ese año. Lamentablemente, el golpe fue para el Ateneo y para los festivales durante un tiempo importante, hasta regresar en 1988, para realizarse del 22 de marzo al 30 de abril. Ese mismo año, para garantizar la continuidad de los festivales, Carlos Jiménez, como presidente de la Fundación Rajatabla, como yo, que en ese momento era la directora artística de la institución, fuimos a hablar con María Teresa para crear Fundateneo Festival. Fundateneo Festival sería la garantía para que el Festival Internacional de Teatro se mantuviera en el tiempo cada 2 años y se consiguieran los recursos necesarios sin tener, digamos, que comprometer al Ateneo o a Rajatabla, sino que había una institución sin fines de lucro dedicada a eso. Ese mismo año, para el festival, Carlos Andrés Pérez decidió darle el apoyo definitivo a Fundateneo Festival, garantizándole todos los recursos necesarios para su funcionamiento. Y paralelamente a eso tuvimos la ayuda desmedida de José Antonio Abreu, que era ya presidente del CONAC y fue nuestro gran apoyo durante todos esos años. Bueno, eso fue así hasta que, lamentablemente, en 1906 se hace el último festival, porque ya venía, digamos, la arremetida del gobierno contra el Ateneo, que finalmente en el 2009 tiene que dejar la sede. En el interín, hay que decir que Carlos Jiménez muere en 1928 de marzo,
a mí me toca asumir esa responsabilidad en medio de un drama que fue la muerte de Carlos. Y fue un drama porque Carlos, que era un líder indiscutible, no formó relevos. Entonces, bueno, fue, digamos, una etapa muy complicada. Yo asumo la conducción del festival, que tocaba hacerlo en 1994. Sin embargo, no pudimos hacerlo por la cantidad de problemas y digamos que entre Eva y yo, que asumimos el peso de esa decisión, nos pusimos al frente con Gisela Pérez Guzmán, que era la directora ejecutiva, y con ella, pues que tenía los contactos y todo lo demás. Eva produjo ese festival, que fue todo un éxito. Y recuerdo, nunca olvidaré que al finalizar nos encontramos en la Plaza de los Museos con un espectáculo maravilloso y con los fuegos artificiales, y Eva y yo abrazadas llorábamos y llorábamos y llorábamos porque no podíamos creer que finalmente habíamos llegado a hacer el festival. En el 2001 sale Gisela Pérez Guzmán y entra Claudia Urdaneta a ser la directora ejecutiva, que bueno, con la que nos entendimos hasta el día de hoy maravillosamente. La productora en estos festivales fue Irlanda Rincón, porque Eva en 1999 tuvo que pasar al Ateneo, Teresa Carreño. Bueno, hasta el 2006 se hizo el último festival, tuvimos que pasar a la casa que tenemos hoy en día en la Quinta La Colina, y un día se me acercó el gran amigo y queridísimo Héctor Manrique y me dijo: Carmen, nosotros tenemos que volver a hacer el festival. Yo te reto a que entre todos nos pongamos y saquemos de nuevo el festival. Y bueno, y lo hicimos. Lo hicimos, fue realmente una cosa impresionante. Afortunadamente yo me había encargado, cuando asumí, digamos, la conducción de los festivales, de empezar, porque ya se veía el problema económico, empezar a tocar a la empresa privada, que fue nuestra grandísima aliada, hasta el punto de que hubo un momento en que los aportes del Estado eran mínimos. Teniendo esas relaciones y además las alianzas de las alcaldías, que fueron definitivas, logramos hacer el festival en el 2012, creo, en homenaje a José Ignacio Cabruja, y que fue digamos, un renacer de todo y para todos. Y después hicimos el homenaje a María Teresa Castillo, que fue el otro festival al año siguiente. Y el último, que fue un pequeñísimo festival casi simbólico, fue el final. Ha sido todo muy triste, pero creo que no hay que olvidar que no puede haber festivales en dictadura, que no puede haber una institución como el Ateneo que sobreviva a una dictadura. Y eso es lo que ha venido pasando. No es de gratis que con la llegada de la democracia y la llegada de María Teresa Castillo aparece el esplendor de toda una cultura, de toda una institución que fue el centro de la cultura nacional e internacional en gran escala, y nacen los festivales internacionales. Entonces, bueno, cedo la palabra a mis compañeros de lucha, que tienen muchísimo que decir. Gracias, Carmencita. Realmente yo sé que los temas del festival primero emocionan por los recuerdos y lo que ha sido, y luego, bueno, daría para muchas horas de conversación. Entonces, le doy la palabra a Eva y Banji, que además esperamos que nos cuente cómo era esa operación descomunal que era el festival. Eva está silenciada. Está silenciada. Ok, ahora sí. Perfecto. Bueno, tengo que decir, primero que todo, viendo ese video de Carlos Jiménez, que me conmovió enormemente volver a ver a Carlos con esa
fuerza, claridad y talento, genio que tenía para hacer un proyecto. Verdaderamente que ese fue un proyecto único, que un hombre con esa visión del teatro y con esa ilusión con la que llegó a Venezuela, pudo haber hecho un proyecto de este tamaño, Carlos Jiménez. Lo digo porque fuimos muchos las personas que teníamos problemas con Carlos, pero olvidado todo eso, vemos la maravilla de trabajo y de estructura que dejó Carlos Jiménez allí. Bueno, para mí fue un privilegio entrar a trabajar en el festival, porque yo había sido, por supuesto, de los fans, de los espectadores del festival, de los que estuvimos en el Teatro Municipal, los que estuvimos en el Teatro Nacional, los que estuvimos en la Concha Acústica, cuando el famoso espectáculo de la Orestiada de Peter Stein, cuando vimos en el Teatro Alcázar del centro de Caracas, vimos Ubu Rey, que lo trajo Peter Brook. Vimos también Arlequín, servidor de dos patrones, de Giorgio Strehler. A mí me parecía imposible que nosotros pudiéramos estar viendo cosas de las que habíamos oído hablar y que habían sido como los pilares del teatro contemporáneo. O sea, que nosotros tuviéramos la posibilidad de estar ahí y ver eso, pues me parecía una gloria, me parecía insólito, ¿no? Y cuando yo entro a formar parte ya del festival, por supuesto, me parece absolutamente un privilegio y agradezco a la vida que me haya dado esa posibilidad de trabajar en el festival. Tengo que decir que el trabajo del festival, viéndolo ahora, era realmente producir algo titánico. Nosotros producíamos espectáculos en 10 teatros distintos de Caracas en 2 semanas, que eran las semanas de Semana Santa. Teníamos paralelamente funciones en el Teatro Nacional, en el Teatro Municipal, en la sala Ana Julia Rojas del Ateneo, en la Horacio Peterson, en la sala de conciertos, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, en la sala Rajatabla, en la Casa del Artista, en el Poliedro, en el Teresa Carreño. Eran básicamente los teatros de sala, independientemente de todo lo que hacíamos en los espacios abiertos, en las plazas, en las calles, al aire libre. Y después teníamos la otra versión de las subsedes, donde mandábamos esos espectáculos al interior de la República. Yo veo ahorita esta magnitud y complejo trabajo y realmente creo que, bueno, dimos nuestra vida ahí para que eso saliera, y qué privilegio haberlo podido hacer. Bueno, en el caso de la producción específicamente, nosotros teníamos como responsabilidad en la producción de estudiar los riders técnicos de las compañías, que quiere decir las necesidades técnicas de las compañías, asignarle a esas compañías los teatros que en Venezuela tuvieran las condiciones para albergar esas producciones, y si no, facilitar esas condiciones. Para eso teníamos una dirección técnica que era la que se encargaba de todo lo que era luz, sonido, todo lo que necesitaban los espectáculos a nivel técnico en las salas y además en las calles, en los espacios abiertos. Eso por un lado. Después, por otra parte, teníamos espectáculos complejos, dificilísimos, como por ejemplo, yo diría que el más complejo que tuvimos que abordar como producción fue el espectáculo de Tomás Pandur, que se llamaba La Divina Comedia, y sucedía pues en 3 partes, que eran el infierno, el purgatorio y el cielo. Y esas 2 primeras partes tenían lugar en el Teresa Carreño, y el espectáculo sucedía desde la tramoya arriba hasta el fondo del infierno, que eran los sótanos del Teresa Carreño. Ahí sucedía el espectáculo, que en gran parte muchos personajes eran alados, que iban desde la parte más alta del teatro hasta la parte más baja del teatro. Después tuvimos escenas en el purgatorio que eran unas piscinas de agua. Yo realmente creo que esa es la producción más compleja que hicimos
en un teatro a nivel del festival. Y después en el Teatro Nacional teníamos una parte que era de teatro a la italiana, pero teníamos cosas complejísimas. Por ejemplo, el espectáculo requería un pavo real blanco. Entonces buscamos dónde había en Venezuela un pavo real blanco. Pues sí, conseguimos un pavo real blanco en un zoológico del interior del país, lo trajimos a Caracas y lo tuvimos en el Teatro Nacional trabajando en esta obra en La Divina Comedia. Después el pobre animalito falleció porque no era su medio natural estar en el teatro, pero digo que lográbamos cosas increíbles. Esa producción, sobre todo, se repartían las producciones, digamos que por áreas. Esa producción en particular de La Divina Comedia se la tuvimos encomendada a Moisés Guevara, que en paz descanse, fue un extraordinario productor, porque La Divina Comedia duraba todo el festival, eran tres puestas en escena distintas, digamos, tres momentos distintos, y era muy, muy complejo todo el aparataje que eso llevaba. Después teníamos productores que llevaban el área de la danza, teníamos productores que llevaban los espectáculos al aire libre, tuvimos productores que llevaban, digamos, los diversos tipos de espectáculos por especialidad. Teníamos, por decirlo así, casi que un productor por obra, que era el que se encargaba de, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la puesta en escena, pero las compañías tenían, además de ese productor del espectáculo, tenían los guías que se hacían cargo de ellos, el transporte que necesitaban para trasladarse de los hoteles a las salas de ensayo, tenían por supuesto los viáticos, había que ocuparse de esas personas, llevarlos, traerlos, enseñarles la ciudad, o sea, era una logística muy compleja dada que concurrían pues tantos grupos, 10 teatros funcionando al mismo tiempo con varios espectáculos durante 2 semanas, era una multitud enorme de trabajo que había que hacer en diferentes áreas, ¿no? Logística, digamos, administración, realmente todo. Yo diría que teníamos... a ver, es unas noticas aquí que diríamos que tuvimos solicitudes absolutamente insólitas, por no decir la de La Divina Comedia, que era la más insólita de todas, pero tuvimos, por ejemplo, Claudio Urdaneta se acordará mejor que yo, un espectáculo de danza donde la bailarina bailaba en litros y litros y litros de aceite de oliva. Entonces ese espectáculo lo hicimos en la casa del artista, y para todas las funciones teníamos que tener el aceite de oliva dispuesto sobre el escenario. Y nosotros en producción tuvimos que hacer todo un cálculo de cuántos litros de aceite de oliva se iban a llevar en las 3 funciones que iba a hacer la bailarina en la casa del artista. Por decir cosas inusuales, pero que estábamos absolutamente acostumbrados a hacer en el festival. Bueno, yo lo único que puedo decir que para mí fue un privilegio trabajar en ese festival que tanto admiré y que logramos, como dice Carmencita, en el año 95 remontar otra vez ya sin Carlos y ese talento y ese empuje de Carlos, pues logramos hacer el festival. Y sí recuerdo muy bien que cuando terminó el festival en la Plaza de los Museos, había un espectáculo de un grupo catalán de Valencia, Cataluña, que hacía unos fuegos artificiales con imágenes del pintor Jean Miró, que se llamaba Xarxa, el espectáculo, que eran unas furas de fuegos artificiales que se hacían en esta ciudad de Valencia. Y me acuerdo que cuando lo terminamos de ver, efectivamente nos abrazamos, lloramos y dijimos, bueno, lo hicimos, logramos hacerlo. Y bueno, durante varios años lo seguimos haciendo, menos mal, y eso es algo que nunca nosotros olvidaremos y creo que tampoco el público de
de Venezuela, de Caracas, las generaciones que siguieron a eso han podido olvidar. Gracias, Eva. Bueno, sería lindo un día reunirnos otra vez, pero a contar anécdotas como esas del cisne blanco y de tantas otras cosas estrambóticas que ocurrían en medio del festival. Ahora le damos la palabra a Claudia Urdaneta. Claudia se encargó de la dirección artística del festival como relevo también pero antes de encargarse de tener cargos de responsabilidad, Claudia había sido productora dentro de otros festivales y bueno, luego siguió haciendo una carrera asociada a los teatros, las salas de teatro en el Teatro Chacao. Claudia, bienvenida. Bueno, gracias, saludos a todos. Para mí me produce muchísima emoción este encuentro y además encontrar con personas que quiero tanto y muchos otros que están conectados ahí que todavía no los he visto y que igualmente quiero muchísimo. Empiezo igual por agradecer. Para mí, mi vida fue antes y después de haber tenido el privilegio de trabajar en el Festival Internacional de Teatro, cosa que le agradezco a Carmen que me dio esa oportunidad en su momento cuando sale Gisela Pérez Guzmán de la dirección ejecutiva del festival. Recuerdo claramente en la noche que me llamó Irlanda Rincón, que está por allí conectada, a decirme: Claudia, te estamos llamando para que te encargues, y yo no lo podía creer, pues fue increíble. Yo inmediatamente dije a mis amigos: me está pasando esto, no lo puedo creer. Pero bueno, efectivamente, y retomando un poco de lo que Eva venía comentando, el festival era un engranaje extraordinario, porque además cuando yo entro al festival, que es en el 2001, y me toca prácticamente ya al final para iniciar el festival del 2002, que se hace en marzo-abril, yo tomo esa rienda y ahí había un engranaje que estaba funcionando, una extraordinaria organización pues concebida, que fue increciendo en ese camino en que Carlos lo comenzó y se fue profesionalizando en el camino. Esa organización habían como 10, 12 direcciones que se incorporaban a una oficina central que funcionaba durante todo el tiempo. La oficina central funcionaba todo el tiempo y luego, 3 meses antes de que el festival se realizara, empezaban a incorporarse el resto de las direcciones, la producción y dirección técnica, promoción, comunicaciones, logística, todo lo que tenía que ver, ahorita no me vienen todos los nombres, pero eran alrededor de 10 direcciones, con lo cual a la cabeza de esas direcciones estaba, gente en mi época de las nuevas generaciones, y todavía habían algunos de las generaciones anteriores que tenían responsabilidades importantes para que esas 2 semanas, como comentaba Eva, fueran un movimiento extraordinario, porque era una gran responsabilidad. Nosotros recibíamos alrededor de 30 compañías, 25, entre 20 y 30 compañías internacionales, además de todas las compañías nacionales que se presentaban. Esas compañías internacionales eran nuestra responsabilidad. El tiempo que ellos estuvieran en el país era nuestra absoluta responsabilidad en todo sentido. Tenían efectivamente guías que los atendían, que los llevaban y los traían, la persona que los recibía en los hoteles, los productores que los recibían respectivamente en los teatros. O sea, había médicos, nosotros teníamos un personal médico en esto. Ahí está Luis Parada, que servía de médico para el festival. O sea, teníamos que tener toda una gran infraestructura que nos ayudara a responder frente a esa altísima responsabilidad que significaba recibir a todas esas compañías. Efectivamente, cuando en el 2002 eran 17 teatros que se abrieron, la primera noche del festival eran 17, y todos teníamos había unos walkie-talkies, y con el walkie-talkie central en la oficina, que todos los productores iban reportando: abrió la función, abrió la función, abrió la función, abrió la función, y ahí en cosa de 10, 15 minutos
había sucediendo en la ciudad de Caracas 25 diferentes eventos que tomaban la ciudad. Y eso es una cosa extraordinaria, porque la concepción del festival, y en eso Carlos fue extraordinario. O sea, en general en el mundo se hacían festivales y eran festivales de sala. El componente de festival de calle fue una cosa que yo creo, para mí, fue un gran aporte que hicimos desde Caracas, y lo hizo, y en eso Carlos fue visionario, porque implicaba modificar el espacio cotidiano de la gente y transformarlo en ese hecho teatral que era el encuentro con el teatro, que eso que tú caminabas todos los días y que caminas se transforma en este otro escenario. Y eso hacía que efectivamente ¿cómo se dice? El público, la proyección era inmensa porque lo ponías en la calle. Y eso a su vez traía nuevos públicos para el teatro. Entonces, yo sí creo que fue transformador para la vida del país, la vida de la ciudad y la vida de todas las subsedes. El primer festival se hace, yo tenía 12 años. Yo crecí con el festival de teatro. Luego fui productora, es decir, nos cambió la vida por completo. Y hay que decir, Carlos tuvo además la visión adicional de pensar en que había que crecer, y convence a Fanny Mickey en Bogotá de hacer el Festival de Bogotá, porque eso iba a implicar que las compañías podían no solamente llegar a Venezuela, sino moverse, y de manera que las negociaciones con las compañías eran mucho mejores, porque en vez de hacer 5 funciones, podían hacer 10. Y además, eso también hacía que los países invitados pudieran hacerse cargo de los traslados de los grupos, porque les implica, o sea, estamos hablando de que es una representación del país que va a otros 2 países, y así podían ir aumentando en la gira. Él convence a Fanny, y entonces luego los festivales se hacían uno al lado del otro. Y teníamos que engranar que los grupos vinieran, por dónde iban a entrar, quiénes venían primero a Caracas e iban a Bogotá, y quiénes iban a Bogotá y después venían a Caracas. Y eso implicaba un segundo engranaje dentro del que ya teníamos que hacer. Pero además, fue tanto el impacto del Festival Internacional a nivel latinoamericano, por lo menos latinoamericano, que vino gente de Buenos Aires para aprender. Es decir, el festival fue modelo, sirvió de modelo organizacional. Vinieron acá y estuvieron en un festival completo, se pasaron 3 meses para tener personas en cada una de las direcciones para ver cómo funcionaba el festival, y el Festival de Bogotá se hace a modelo tal cual el Festival Internacional de Caracas. Y lo mismo pasó con el Festival de Chile. Es decir, nuestro festival sirvió de modelo para esos otros festivales, que en este momento el Festival de Santiago a 1000 es el festival más importante que tiene América Latina, como festival de escenario del mundo. Luego, que eso que creo que hay que decirlo, porque a veces se nos olvida que fuimos modelo, que nuestro festival, ahí está un legado que dejamos, pues, ¿no? Las embajadas era tan importante, y por eso en el 2001, cuando yo entro, en el 2002, Carmen le entregan el León de Plata de la Fundación de Venecia, porque se reconoce al festival como de los 5 festivales más importantes del mundo, y una de las más importantes expresiones vivas de las artes escénicas. Y eso es una cosa muy importante de decir. Los países les interesaba, entonces la relación se invirtió, el festival se llegó a ser tan importante que las embajadas venían a nosotros para promover y decir qué es lo que van a traer. Nosotros queremos traer esto. Las agrupaciones importantes del mundo querían venir al Festival Internacional de Teatro de Caracas. Era de prestigio estar en la programación del festival. Yo diría, o sea,
para todos los que vivimos desde afuera como espectadores y en lo interno, es verdaderamente único, y en eso estoy de acuerdo con Tulio. Yo creo que uno de los grandes eventos culturales de nuestro país fue el Festival Internacional de Teatro. Tuvo además en sus inicios, como lo dijeron, bueno, la parte de dramaturgia, tuvo los otros encuentros que se realizaban que siempre formaron parte del festival. Allí trabajó y se formó generaciones de técnicos, generaciones de muchachos que fueron guías, que después igual eso les transformó la vida para que llegaran a hacer otras cosas más. Tenemos aquí que está también con nosotros Manuel González, que fueron de los diseñadores que acompañaron el festival en todos sus últimos afiches. Yo creo que es así, pues, el festival es de las grandes experiencias. Yo me siento privilegiada, y para mí, como lo dije, es antes y después. Efectivamente hay millones de historias extraordinarias de las cosas que sucedían en el festival, de las solicitudes de los grupos, de los personajes, o sea, hay millones, y era como entrar en ese tren increíble. Uno no sabía, sino después, o sea, casi que pasabas 17 días sin dormir, pero era tanto la energía que regresaba, que no importaba. Así que bueno, yo lo celebro y esperamos que efectivamente podamos retomar esa maravillosa proyecto, pues, que significa el festival. Gracias. Tulio, ya va, ahí viene el video un momentico, podemos primero el video. Hoy voy a presentarle, antes de que hable Héctor, con quien cerraremos, vamos a presentar el video del Festival Internacional de Teatro del año 2012. Correcto. Y luego seguimos con Héctor Manrique. Gracias por este video. Y fíjense, hemos visto el festival como un modelo de políticas culturales del Estado, como un modelo de intervención del sector privado. Hemos visto el festival como un modelo de gestión, de producción que muchos otros países han copiado.
Hemos visto el festival además como productor de diseño gráfico, como productor de una resemantización del espacio público. Y ahora con Héctor nos gustaría, porque ya se lo conversamos, la mirada de un testigo excepcional, de un actor y director cuyo proceso de formación ocurre casi que simultáneo con el desarrollo del festival. ¿Cuál es la mirada de Héctor sobre este prodigio que significó reunir tantas actores, directores, compañías que, como decía Eva, uno no se imaginaba que podía encontrar en un solo sitio? Bienvenido, Héctor. Gracias, Tulio. Bueno, gracias a todos. Gracias. Además, gente tan querida. Escucharlo de verdad que es un viaje que se le dispara a uno por la memoria, ¿no? De tantas cosas que vio. Y yo creo que para mí, como para muchos de los que son de mi generación, algo un poco más jóvenes y por supuesto un poco mayores, mucho de lo que hemos sido en el teatro, para bien y para mal, se lo debemos al Festival Internacional de Teatro de Caracas. Uno es, sin lugar a dudas, uno es lo que uno hace, pero también el ver y el escuchar es parte fundamental, ¿no? Y el haber tenido el enorme privilegio de haber visto el mejor teatro que se estaba haciendo en el planeta, en tu ciudad, es sin lugar a duda no solamente un privilegio como espectador, sino por supuesto como hombre de teatro, ¿no? A mí me ha pasado esto con mucha frecuencia, que cuando viajo y sobre todo cuando viajo trabajando, haciendo teatro, y empiezas a conversar con gente que hace lo mismo que tú, y le dicen, no, bueno, yo vi espectáculos de canto, y de Peter Brook, de George Strehler, y de Peter Stein. O sea, no lo pueden creer que uno haya tenido ese enorme privilegio, que incluso ellos viviendo en países absolutamente desarrollados, lamentablemente no lo han tenido. Como eso podría yo estar en este momento nombrando e intentando pasar por mí lo que fueron emociones, experiencias maravillosas, otras que no fueron tanto, porque uno también iba y se aburría cuando veía un espectáculo y otro le maravillaba. Y había un ejercicio de la civilidad durante el festival que para mí, sin lugar a dudas, como para tantos, era pertenecer a algo. O sea, uno tenía la sensación que el festival lo ponía aún en el planeta. Como que uno llegaba y decía, durante estos días, no solamente desde el ámbito de lo teatral, sino de lo cultural, incluso de lo sociológico, de lo político, este país existía para el resto del mundo en esos días del festival. No era gratuito, por supuesto, que días antes prácticamente del festival se hicieran aquellas colas de estudiantes y de muchachos que prácticamente pasaban días esperando para comprar las entradas. Eso hacía algo del Festival de Caracas, que no lo he visto en muchos otros festivales a los que he ido, que era un festival que le pertenecía a la gente. Yo he ido a muchos festivales donde prácticamente tienen que obligar al público para que vaya, y el Festival de Caracas era un festival donde el público se abocaba a apoyar ese festival, pero no solamente por apoyar al festival, sino por lo que recibía. Creo que si el sentido de teatro como espacio de encuentro del hombre consigo mismo, si se daba en un momento determinado, como decía, creo que, no sé si era Eva o lo comentaba Claudio, que en un momento estaban sucediendo 17 espectáculos en la ciudad que arrancaban todos a la misma hora. Y esa experiencia de miles de personas en ese momento, sin lugar a dudas, es lo que puede provocar que vivamos en un mundo mejor. Eso era obra de lo que fue este extraordinario evento y acontecimiento cultural que fue para todos nosotros el festival. Pero el festival además tenía un área de formación que yo la privilegio mucho, porque eso lo hacía distinto incluso que a muchos festivales del mundo,
donde uno tenía la oportunidad de tomar talleres, digamos, digo el hombre de teatro. Yo recuerdo un taller sobre Bertolt Brecht con el maestro Santiago García de Colombia, el director del Teatro La Candelaria, o con Pepe Molión, que era uno de los grandes hombres del teatro, el español, que venía mucho al festival. Este festival también era un encuentro de críticos de teatro y de programadores de teatro de muchas partes del mundo. Eso hacía que hubiese una sinergia de inteligencia alrededor del festival para el hombre de teatro, que es absolutamente extraordinario y que se ha visto muy pocas veces en cualquier parte del mundo, porque incluso cuando uno tiene oportunidad de ir a otros festivales, yo nunca encuentro esa energía, porque el festival a las 9 de la mañana ya había una conferencia, o había una charla, o había un encuentro, o había una rueda de prensa, y eso hasta la madrugada, porque por supuesto, después de las funciones, estaba ese espacio dionisíaco también, que durante el festival se buscaban espacios donde la gente se iba y se echaba a palo, y amanecía, y la gente se encontraba después de las funciones y empezabas a comentar cuál te gustaba más y cuál te gustaba menos. Yo creo que el único defecto que uno le encontraba esos días al festival era que tú sabías que no ibas a poder ver todo, porque el tiempo no te iba a dar para verlo todo. Y eso era lo que uno... Yo confieso que cuando el Grupo Actoral 80 muchas veces era invitado al festival, uno decía, coño, qué vaina. Bueno, ahora voy a tener que estar estos 3 días o estos 2 días abocado a hacer el trabajo, porque uno lo que yo, en lo personal, lo que yo quería era fundamentalmente ver. Porque un actor se hace mejor actor viendo actores. Un director se hace mejor director viendo directores, y lo mismo le pasa a un dramaturgo, ¿no? Cuando tú dices, yo pude ver el trabajo, por ejemplo, que hacía con a nivel de lo que era la imagen, de lo que se creaba viendo uno la clase muerta, el trabajo de Tadeusz Kantor. Es un privilegio absolutamente extraordinario que puede tener un hombre de teatro en cualquier parte del mundo, o de lo que se hablaba previamente, las 6, 7 horas que duraba el espectáculo o la Orestía de Peter Stein en la Concha Acústica de Bellomonte. Aquello se convertía que iba mucho más allá de lo específico del teatro para hacer una experiencia donde el hombre se entrega durante varias horas a vivir a partir del imaginario de unos actores, un director, de un equipo técnico. Eso era, sin lugar a dudas, una cosa maravillosa que tuvimos la oportunidad de los hombres de teatro venezolanos vivir. Eso hizo, más allá de la suma sobre todo en la época de las dictaduras del Cono Sur que vinieron para acá, muchos de los grandes creadores y se quedaron en Venezuela, eso hizo que entre los años 80 y los 90 el teatro venezolano fuese de los más inquietantes y más interesantes de los que había en América Latina. Porque eso transformó la organicidad del sector teatral venezolano. Cuando tú tienes la oportunidad de ir y ver El Arlequino, Servidor de Dos Patrones, de Giorgio Strehler, o puedes ver el Berliner, o ver el grupo La Zaranda, o ver el Joglars, o los Comedians, es decir, todo eso entra en confrontación con lo que uno es, con lo que uno está haciendo, con sus limitaciones, con sus ambiciones, con sus sueños. Es decir, yo la sensación más clara que tenía siempre al terminar el festival era que yo era un hombre influenciado. Y que qué maravilla hacerlo, además, ¿entiendes? Porque en la cabeza de uno estaba rebotando constantemente lo que habías visto, lo que te había pasado. Y después cuando te parabas sobre el escenario o como actor o como ibas a dirigir, todo eso está en ti. Sin lugar a dudas, todo eso está en ti. Y eso es una experiencia que yo estaré profundamente agradecido a todos los que llevaron, desde Carlos Jiménez y su equipo al principio, hasta después cuando le tocó a Carmen y el resto del equipo llevar eso. Yo estaré profundamente agradecido porque en eso comparto, creo que lo dijo Tulio,
esto fue uno de los proyectos a nivel cultural más importantes que se ha hecho en América Latina. Y ese fue el chispazo por el cual, ya para ir cerrando, yo le llegué un día y le toqué la puerta a Carmen. Y se la toqué porque para mí una de mis preocupaciones mayores, yo vivo en Venezuela, yo no he salido de Venezuela, es la sensación de aislamiento que uno muchas veces tiene acá. Es decir, como que si uno empezara a dejar de pertenecer al mundo, en esta especie de oscurantismo en el que poco a poco las sociedades se van convirtiendo y deja de tener referencias con lo que pasa afuera. Y para mí eso es algo en lo que procuro luchar constantemente, ¿no? Y cuando he tenido posibilidades de viajar, viajo, pero viajo fundamentalmente para ver, ir y ver, ese lema, digamos, de los emprendedores del Renacimiento. Hay que ir y ver las cosas, y ver cómo te transforma. Y a mí, que doy clase además, uno empezaba a convertirse como una especie de anecdotario, ¿no? Ya no compartía con la gente más joven, ya no era compartir lo que hemos visto, sino que yo te empiezo a contar lo que yo vi, porque tú no has tenido la posibilidad de ver. Y eso nos lleva a un empobrecimiento para mí muy preocupante. Y es ahí, a partir de eso, que yo, concha, le digo, bueno, así sea un festival donde, bueno, entendemos que ya no tenemos el apoyo del Estado, porque ya, por supuesto, el Ateneo de Caracas incluso ya había sido desalojado de su sede natural, que era una sede hecha, vamos a estar claros, ese era el cuartel general, por llamarlo de alguna manera, del Festival Internacional. Una sede que te permitía en esa infraestructura producir lo que quisiera, ¿no? Ya ni siquiera eso lamentablemente se tenía, pero yo siento que esas 3 últimas ediciones que, ojo, yo soy muy sincero en mucha vaina, yo trabajé muy poco, yo lo que fui fue yo llevé la gasolina y el fósforo, encendí eso y vamos a estar claros ahí, Eva, Claudia, Carmen, Vilma, ellos fueron los que verdaderamente llevaron eso hacia adelante. Yo lo que fui, como lo digo, pues yo fui con la gasolina y el fósforo, lo tiré y por supuesto con entusiasmo y hablar y poder hablar con algunos amigos para que apoyaran, que en ese momento eran alcaldes y que nos podían, digamos, permitir un brazo para llevar. Pero lo que realmente a mí me impulsaba era esta preocupación de que nosotros cada vez se nos va cerrando y cerrando y cerrando y cerrando, a tal punto que en este momento yo creo que además lo hizo el Festival Internacional de Teatro, pero no era, digamos, dentro del festival, que fue cuando se trajo el Hamlet hecho por el Teatro Globo, donde se estaban cumpliendo tantos años, creo que eran 500 años. Entonces, también lo hizo el festival. Creo que desde ahí, creo que desde ese momento, yo en Caracas no he tenido la posibilidad de ver ningún espectáculo internacional. Y ya son unos cuantos años, ¿no? Y creo que eso nos hace mal. Y sobre todo a las nuevas generaciones de gente que está aquí, bueno, luchando, resistiendo, que creo que es la palabra más adecuada en estos momentos. Y por eso, aquí recuerdo yo esta frase de Rimbaud, ¿no? Y con eso termino, ¿no? Solo con una ardiente paciencia conquistaremos las espléndidas ciudades, ¿no? Yo creo que uno sigue aquí porque yo tengo la ilusión de que eso regrese, que regrese el festival, y ese festival vigoroso que nosotros teníamos será, digamos, la prueba fehaciente de que la luz ha vencido la oscuridad en la que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Héctor. Vamos a tener, en verdad no provoca cerrar esta conversación, vamos a tener una segunda ronda con respuestas o con preguntas muy concretas. Carmen, Carmen estará por allí. No sé. Carmen, habilítenle el micrófono, por favor. Ajá. Carmen, quisiera cerrando con... A ti te tocó
dos herencias y dos trabajos muy grandes y muy exigentes. Recibir el Ateneo de lo que había hecho María Teresa Castillo y el Festival Internacional de Teatro de lo que había hecho Carlos Jiménez. No sé si nos estará oyendo, Carmen. Así. Entonces, Carmen, que te queríamos preguntar, o sea, yo creo que nos gustaría saber cómo se prende esa chispa que dio origen al festival. ¿Cómo miras tú lo que fue ese encuentro entre esas dos fuerzas creadoras, la de María Teresa Castillo, que en la sesión pasada, cuando hablamos de ella, citamos la frase de Rubén Monasterio que decía que ella encarnaba una forma superior, generosa de creación, que era trabajar duro para que otros crearan. Y ese trabajo particular de Carlos Jiménez, que era el creador que a su vez trabajaba para que otros crearan. ¿Qué nos cuentas de cómo ocurrió eso? Bueno, yo tengo que decir que yo soy una gran privilegiada, porque a mí me tocó vivir muy cerca de Carlos desde 1978. Estábamos muy cerca y compartíamos mucho y yo aprendí mucho de esa manera de ver muy grande las cosas, de pensar en grande. Creo que eso a mí me ayudó muchísimo siempre. Y acuérdate que yo viví con María Teresa muchos años, viviendo juntas, compartiéndolo todo, y ella fue mi gran maestra. Yo creo que buena parte de lo que yo soy se lo debo a ella. Entonces, para mí no fue difícil, porque ya yo estaba inyectada por dos fuerzas que me fueron acompañando desde mis inicios. Entonces, bueno, ahí había, digamos, una inyección que pasaba por mi sangre, por mis venas, que cuando me tocó y pude seguir adelante. Yo creo que esa experiencia de haber estado tan cerca de dos seres tan absolutamente especiales, a mí me ayudó mucho a vivir, a hacer, a tener fuerza, mucha fuerza para seguir adelante. Y bueno, siento que, repito, soy una gran privilegiada porque me tocó vivir cosas, momentos, experiencias de vida con ellos que me han hecho, pues, la persona que soy. Bueno, básicamente es eso, y creo que es bastante. Gracias, Carmen. Eva, ¿por qué, cómo resumirías tú, cómo quedaban ustedes cuando terminaba un festival? Después, eso que lo empezó a dibujar Claudia, pero después de ese trabajo descomunal de ver obras, de conversar con tanta gente, ¿cuál era la sensación que les quedaba a los que estaban en el corazón de ese evento? Julio, estábamos pensando en el otro festival que íbamos a hacer. Esa es la verdad. Nosotros tardábamos 2 años en preparar un festival y básicamente teníamos el festival que había pasado como base para hacer el nuevo festival. De ahí, de esos festivales, por supuesto, miles de invitaciones a ir a otros festivales, a ver otras obras, a ver otros grupos. Entonces yo creo que nuestro proyecto de vida era trabajar en el festival, no solamente hacer el festival esas 3 semanas que duraba. Yo me pasaba la vida viajando, o sea, yo fui a Australia a ver grupos de teatro porque me llevaron a una subasta de obras, porque llevaban a productores más importantes del mundo para que vieran lo que sucedía en Australia, que no era fácil que los australianos salieran de su territorio para ir a lugares donde no los habían visto. Y así yo recorrí el mundo entero viendo obras, buscando obras, planificando los próximos festivales. Entonces yo creo que nosotros salíamos del festival a pescar lo nuevo que íbamos a recoger dentro de 2 años para hacer el nuevo festival.
O sea, el festival es nuestra vida, nosotros no parábamos realmente. Gracias, Eva. Claudia, tú hablaste algo que no lo había pensado seriamente, pero ¿cómo el Festival de Teatro de Caracas se vuelve un modelo, incluso un lugar donde ir a aprender cómo se gestiona un festival? De allí sale, lo sabemos, yo que ahora vivo en Bogotá, un festival que lamentablemente se ha ido debilitando hasta desaparecer, que es el Festival de Bogotá, con esa líder extraordinaria que era Fanny Mickey. ¿Se puede sistematizar o se ha sistematizado lo que significó en términos de organización, producción, relación política, comunicación, los festivales de Caracas? Bueno, yo no creo que se haya sistematizado. Sería súper interesante hacerlo porque efectivamente era un modelo de gestión de un evento cultural extraordinario de dimensiones muy importantes. Eso yo creo que eso parte porque haya primero un visionario, una persona que tiene una visión, y luego que se acompañe y se vaya construyendo un equipo alrededor que en el tiempo se fue de alguna manera perfeccionando, porque allí realmente participó mucha gente que contribuyó al hecho de convertirlo en un modelo de gestión. Allí nos incluimos todos los que allí participamos. Yo creo además que el festival, como lo dije, rompió en América Latina. O sea, el Festival de Caracas era el festival por excelencia que había en América Latina. Teníamos el Festival Cervantino, ciertamente, pero el Festival Cervantino tenía un peso también académico de la música académica. Pero este era un festival tremendamente revolucionario y atractivo, que además privilegiaba eso, como decía Héctor, o sea, para que aquí llegaran los grandes directores, era transformador su propuesta. Y eso lo hace único. Y lo hace luego referente desde el punto de vista artístico y de lo que era su programación artística, desde la formación, desde el encuentro de los críticos, fue el primer festival que trajo a América Latina un grupo de 80 programadores del mundo a ver lo que estaba, toda la programación del festival. O sea, fueron de las cosas, y yo me acuerdo de ese autobús en donde iban todos los programadores, que para todos se nos convertían en unas cosas tremendas, van a venir esta noche los programadores, qué sé yo, ¿no? Pero eso, o sea, se fueron abriendo los grandes, o sea, ese río cada vez era más ancho, y termina siendo la gran referencia en América Latina. Luego, Carlos convence a Fanny después, porque quien le hace el primer festival a Bogotá es Carlos Jiménez, que le dice, yo te lo monto, el festival. Cosa que nadie en el Festival de Bogotá va a reconocer tal cosa. Eso se borró de la historia del Festival de Bogotá, porque ellos después se pusieron en esa carrera de ser el festival más grande del mundo, como que si lo importante es ser lo más grande y no lo mejor. Pero bueno, y lo hace. Entonces hace esa conexión extraordinaria, o sea, siempre fue un paso adelante. Y bueno, después desde el sur quisieron, bueno, y nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos ninguna propuesta así? Y ¿a dónde mirar? Hay que mirar a Caracas. Caracas éramos la referencia. Y como te dije, nosotros llegamos a ser considerados de los 5 festivales más importantes del mundo, porque además teníamos ese concepto de tener teatro de sala y teatro de calle, que no sucede mucho. No hay muchos festivales en el mundo que hagan las dos cosas. Eso era como una propuesta latinoamericana, vamos a decirlo así. Si tú vas a Europa, si vas a Estados Unidos, todos los festivales o son de calle o son de sala. ¿Mm? Bueno, gracias, Claudia. Héctor, para cerrar ahora sí, hay una cosa que me llama la atención, que siempre la gente, tanto de teatro como de los que tuvimos la posibilidad de verlo, mencionan primero a Tadeusz Kantor y La clase muerta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esa obra tiene tanta recordación?
¿qué hay en su técnica escénica, en su dramaturgia, en las imágenes, esa a la que tú refieres, que toda la gente lo recuerda? ¿Y qué otra cosa, qué otra obra te marcó así radicalmente en ese proceso que tú has contado? Pero en el caso de los trabajos de Cantor, Cantor incluso él no trabajaba con actores, él, su trabajo fundamentalmente estaba en la potencia de sus imágenes, en la verdad de lo que hacían los personajes que estaban encima. Y además que era una cosa que yo no la he visto nunca, era él sobre el escenario metido, entendiendo que ese espectáculo en cada función está vivo y que su presencia como creador es constante. O sea, uno veía a Tadeusz Kantor en el escenario dirigiendo prácticamente un espectáculo que ya estaba hecho. Es decir, esa desnudez, por un lado, del hecho teatral, de hacerlo esencial, y por el otro lado, sin lugar a dudas, era de dónde eso venía, ¿no? Cómo estaba reflejado en cada uno de los vestuarios, en cada uno de esos rostros, en cada uno de lo que podría ser esa espacialidad, el mundo que él quería. Por ejemplo, la clase muerte era prácticamente, bueno, lo que todos sabemos y todos procuramos que nadie se dé cuenta, o que no darnos cuenta diariamente, que la gran triunfadora de la vida no es otra cosa que la muerte, que ¿para qué tanta injusticia en nuestro mundo si al final todos tendremos el juicio de la muerte sobre nuestras espaldas? Y eso era algo que a mí prácticamente, lo llamaba la clase de muerte, o sea, aprendamos que este va a ser el final de nuestro camino. A mí otro espectáculo ese por mi obsesión con los actores, que me impresionó mucho, era un espectáculo que se hizo en la sala Rajatabla, que era El Crimen y Castigo, dirigido por Andrzej Wajda, el gran director también polaco. Oye, Era un espectáculo que cuando uno entraba ya a la salita, los actores en acción. Siempre recuerdo que incluso uno se estaba sentando y nunca voy a olvidar uno de los actores acercándose hacia la puerta que daba hacia el cafetín del Rajatabla, que era una puerta que siempre estaba cerrada, y orinar prácticamente en escena. Estaba orinando en escena, me imagino porque arrancaron, le darían ganas, y era un espectáculo verdaderamente soberbio. O sea, yo podría pasar horas contando los momentos absolutamente extraordinarios que yo pasé como espectador viendo maravillas. ¿Quién le teme Virginia Woolf que trajeron los alemanes? Vi todas las funciones. Todas las funciones me sentaba en el Teatro Municipal de lados distintos para ver los actores desde una forma, verlos desde arriba. Vi todo y yo decía, qué maravilla este espectáculo donde está desprovisto de todo, porque incluso en el vestuario era una cosa muy sencilla. Me recuerdo en Blue Jeans estaba el protagonista, ¿no? Entonces decía, esta potencia actoral, ¿cómo se logra en esa absoluta sencillez? A mí de verdad que me dejaba absolutamente maravillado por un lado, esa cosa maravillosa que te puede pasar con un espectáculo como ese, que te empiezas a preguntar constantemente sobre lo que tú estás haciendo. Entonces, así podría yo pasar horas contando cómo ese festival y esos espectáculos pudieron haber influenciado en mí, en lo que yo he hecho. Hay una pregunta del público que yo creo que tú deberías responderla y con esto cerramos quien quiera agregar. Hay una pregunta porque creo que tiene que ver con lo que tú dijiste, que dice, ¿cuál creen que ha sido el efecto en el teatro que se hace hoy en Venezuela del aislamiento de la última década? Bueno, sin lugar a duda, empobrece el discurso, empobrece las referencias sobre nuestro trabajo, empobrece dramatúrgicamente. Es decir, el no tener la posibilidad
tener, porque ojo, si hay una cosa que tenía el festival era que el festival era lo más democrático que había. Es decir, las entradas tenían unos precios absolutamente accesibles. Es decir, que desde un muchacho que estudiara teatro, ¿me entiendes? Hasta un actor, director, cualquiera tenía la posibilidad de agarrar aquella grilla y elegir por lo menos 20 espectáculos extraordinarios que podías ver en esos 15 días. Entonces, el que eso no exista nos hace peores, nos hace más pobres, nos quita referencias, y sobre todo, lo digo claramente, para la gente más joven, porque uno con los años uno va centrando su discurso, pero cuando uno es más joven, todo eso te alimenta, y la verdad era que uno se sentía un ciudadano del mundo, por lo menos en lo teatral. Tú podías llegar a cualquier parte y decir, yo he visto tal cosa. Yo podía decir, yo he visto el Arlequín servidor de dos patrones de Giorgio Strehler. ¿Me entiendes? Así como eso podía yo pasar aquí, ya lo he dicho, un buen rato diciendo toda esa cantidad de referencias de la cultura teatral mundial que el festival le permitió a un hombre de teatro la hiciera de él. Y eso no lo tenemos ahora y eso sin lugar a dudas nos empobrece. Por eso yo constantemente le digo a la gente joven, salgan. No es que se vayan del país, salgan y vean. Hay que ir y ver. Gracias, Héctor. Yo no sé si Eva, Carmen o Claudia quieren agregar algo sobre esta pregunta del público, de lo de un espectáculo. Yo sí quiero decir algo. Yo creo que la perspectiva cultural de la vida que estamos haciendo hoy en día realmente es muy, muy, muy poca perspectiva. Y creo que nos han cortado de verdad las alas que teníamos para volar. Y bueno, ya yo lo pienso como una persona que he vivido tantas cosas en el teatro, y lo veo y lo pienso con tristeza, porque yo sí puedo decir que yo pude volar todo lo alto que yo quise en este medio, pero veo con gran tristeza que el panorama de los que están empezando en esto es muy, muy estrecho, muy triste y muy pocas ilusiones, lo diría yo. Gracias, Eva. ¿Cerramos o hay alguna opinión más? Bueno. Yo quería decir una cosa, que Claudia no mencionó lo del festival que se hizo en Miami. A ver si por lo menos nos puede dibujar un poco esa experiencia en Miami. Sí, efectivamente, en el 2005 emprendimos este proyecto del Miami World Theater. Yo puedo decir, yo en este momento me encuentro en Miami y puedo decir que todavía lo recuerdan ese festival, porque fue una experiencia muy especial. Nosotros con Eva, Carmen, armamos esta idea de hacer un festival que tuviera una distancia, que la gente pudiera ir caminando a todos, de un teatro a otro, de una locación a otra. Trajimos una compañía francesa que tenía Teatro del Fuego, que lo hicimos en la playa, en las dunas de la playa de Ocean Drive. Y eso es inolvidable para la ciudad, es absolutamente inolvidable. Me acuerdo que a mí me llegaron fotos de los policías tomándole fotos a lo que sucedía en Ocean Drive. Trajimos 7 compañías, de las cuales fueron 2 de calle, esta con el Teatro del Fuego, con el grupo F. Trajimos Strange Fruit, que fue una compañía que estuvo en el Festival de Caracas y luego fue 2 veces, y la trajimos acá con la obra original, y estuvo en pleno Lincoln Road. Tuvimos a Rafael Amargo en su primera aparición en Estados Unidos, en el Gleason Theater. Trajimos de los Estados Unidos un grupo que se llamaba Joe Butch, de danza contemporánea, bueno, que era danza más teatral, vamos a decir así, danza teatro.
y también vino Los Hombros de América, el Actoral 80 con Los Hombros de América, y fue una experiencia para la ciudad de Miami, fue extraordinaria, fue difícil, siempre las primeras ediciones y abrir ¿cómo se dice? Los espacios es difícil, pero yo sí creo que para la ciudad de Miami fue un antes y un después. Mucha de la gente que está en las direcciones culturales de la ciudad lo recuerda y lo tiene como referente. Pues fue una gran experiencia, no fue fácil, pero fue una gran experiencia. Gracias, Claudia. Bueno, cerramos gracias a Carmen Ramia, a Eva Ivangi, a Claudia Urdaneta, a Héctor Manrique, por esta conversación tan grata y lúcida, y la sensación que me queda, y con esto le dejo la palabra a Vilma para que cierre, es que el Festival Internacional volverá cuando vuelva la democracia. Y ojalá su primera gran fiesta de calle sea otro festival en la nueva y mejor democracia que vamos a construir. Bien. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados y a todos los presentes. Y queremos invitarlos en nombre de la Embajada de España, que nos está apoyando en la celebración de los 90 años, y el Ateneo de Caracas, este jueves 19 de agosto, a el foro que va a ser de la Escuela de Cine a las salas de arte y ensayo y los talleres de formación, con la presencia virtual de Margot Benacerraf y la presencia de Antonio Gerandi, quien dirigió la primera escuela de cine en Venezuela en el Ateneo, y Bernardo Rotundo, quien fue uno de los fundadores junto a María Elena Ascaño de la Sala de Arte de Ensayo Margot Benacerraf. Buenas tardes, gracias por todo.